Capítulo 35. La niñez y vida de Dainara en la tierra. El tiempo pasó y Dainara vivió con sus hermanas y hermanos tranquilamente. Era una niña muy inteligente y callada, que siempre estuvo despierta en el espíritu y en su alma anhelaba el regreso a la casa del Creador. Estudiaba en un colegio de monjitas, quienes le hablaban de aquel padre que extrañaba, siervas del Altísimo, quienes también cuidarían de ella en el tiempo de escuela. El nombre de estas era Trinidad, Clemencia y Gloria, una mujer mexicana radicada en El Salvador. Y así pasó el tiempo, hasta que llegó el momento que tendría que emigrar de su lugar de llegada a la tierra, para una cita pendiente que sin saberlo ella la estaba esperando. En su tierra se desató una guerra civil y Ali, quien ahora tenía por nombre Lisandro, estaba involucrado con el gobierno de esa época. Gozaba de una estable posición económica, pero a pesar de estar con el gobierno, no le agradaban las injusticias que se cometían. Y los izquierdistas empezaron a involucrarlo, hasta que llegó el momento que uno de sus hijos, que era otro siervo de Jesús, ingresó en el ejército salvadoreño. Pero después desertó, porque una de sus hermanas fue convencida de participar en aquella lucha equivocada en contra de la pobreza. Viendo que su hermana estaba en una de las tomas de la catedral salvadoreña, prefirió desertar antes que asesinar a aquella que había nacido de su misma madre. El papá de Ali, ahora Lisandro, también había estado en el ejército. Pese a eso, Lisandro, a causa de sus hijos, fue perseguido, pues ambos bandos lo involucraban. En medio de esta guerra, Dainara y su hermana Alba, quien en la casa celestial es Abad, cuyo significado es adoración, y fue una de las Irkans sacadas de Yarusa, crecían unidas escuchando los bombardeos y esperando el momento en que una cayera sobre ellas. Eran muy pequeñas en ese entonces y ambas se acompañaban, mientras Lisandro estaría continuamente en peligro y en prisiones acusado de insurgente, hasta que el Creador permitía que saliera, puesto que tenía una misión y no podía ser detenido, mientras Mima, otra hermana de Dainara, tenía 15 años, fue capturada por el ejército y puesta en prisión. Ali investigó dónde estaba y fue por ella. Mientras Ali y Yarusa, quien ahora tenía por nombre Ana, iban por Mima, en su casa, donde se encontraba otro hermano de Dainara llamado Wilson, con propaganda en contra del gobierno, irrumpió bruscamente el ejército revisando antes de entregar a Mima. En casa solo se encontraba Wilson y Dainara. Estos guardias, revisando, estaban a punto de asesinar a Dainara y a sus dos hermanos, de no haber sido porque el Creador intervino, ya que una Biblia y un pasaje de Jesús distraería la atención de aquellos para que no encontraran aquella propaganda subversiva que hubiese sido suficiente para asesinar a estos en medio de esta turbulenta guerra que Dainara vivió muy de cerca con gran dolor en su corazón, a pesar de su corta edad, observando los muertos por las calles, la pobreza,
la injusticia y el sufrimiento del ser humano, abandonaría aquel lugar que tanto amaba, abandonando su parentela por voluntad divina, al lado de Yarusa, Ali y Alba, su hermana, para llegar como extranjera a la tierra gloriosa México, el lugar de la gran señal, donde la gran águila dominaría a la serpiente. Tomé de los confines de la tierra. De tierras lejanas te llamé y te dije, mi sierva eres tú. Te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Capítulo 36. El encuentro con Orma, Miguel e Israel. Aquí en esta tierra, su vida cambiaría radicalmente, conociendo seres crueles, pero también personas bondadosas. Caminaría en su adolescencia en medio del lodo, y ahí se olvidaría de su creador a causa de las cadenas que las Irkas Meijis, al sentir su espíritu, pondrían en ella, antes de que ésta despertara. Pues estas malvadas Irkans podían sentir que ese espíritu era especial, pero no podían identificar quién era. Y cuando Dainara estuviera esclavizada, a pesar de que su espíritu la angustiaba, tratando de señalarle que algo estaba mal, ella seguiría viviendo por vivir. Por este tiempo apareció Iduam, Eduardo, quien se convertiría en compañero de Abad o Alba. Y después de esto llegaría para estar muy cerca de Dainara y Mac, que es Omar, y Diana, que es Amali. Y estas estarían cerca hasta el tiempo que aparecería en su vida su gran amiga en la casa del Creador, Orma, quien fue muestra de amor de Yarusa hacia Dios, quien ahora tendría por nombre Abigail. Y ésta la acompañaría hasta el momento de su encuentro con el Irkan Miguel, quien ahora tendría por nombre Ismael, y estaría a su lado para cuidarla hasta el tiempo indicado por el Creador. Este también había caminado al igual que ella por el lodo, pero el tiempo de la misión se estaba acercando. Así que la cita llegó, y estos dos seres se encontraron. Pero las malvadas Irkans de las sombras se moverían, ya que percibían algo que no les gustaba en el encuentro de estos. Pero ellos serían protegidos por el Señor del Universo, hasta que llegara el que tenía que fundar la Nueva Jerusalén, o la descendencia real del Creador. Y así llegó en medio de una gran acechanza de los caídos, el primogénito de Yahvá, Israel Arnon, a la tierra gloriosa por causa de él, ya que el Creador hizo la tierra para el hombre y no al hombre para la tierra.
y en México estaba Israel. Así que ya no sería en un futuro México, sino Israel, por causa del primogénito del Señor. Y casi al mismo tiempo que Israel, llegaron unos grandes amigos de él. Dinoa, quien sería Miguel, y que en el tiempo del peregrinar sobre la tierra fue un siervo del Creador muy obediente, quien honró al Creador en todo momento, y a éste le hablaba en sueños, es quien nos da ejemplo de orar mañana, tarde y noche, y fue cautivo en Babilonia, o sea, Daniel. Edrei, Alejandro, Giruán, Ángel Axel. Es necesario aclarar que este fue un gran profeta llamado sobre la tierra Jeremías. Viulén, Valentín, Crown, Carlos. Este fue en la antigüedad el primogénito de José, y su nombre fue Manasés. También llegó Irak, cuyo significado es temido, quien ahora tiene nombre Eric. Este fue sacado de la segunda generación de Ircans. Llegaron muchos más al lado de estos, pero estos serían pilares fuertes al lado de Israel Arnon. Mientras tanto, Dalila sabía que el retorno de Dainara y aquellos 144,000 sería muy pronto, así que se dio a la tarea de buscar a Dainara por todo el mundo. Pero como los pensamientos del Creador no son nuestros pensamientos, pues así como son más altos los cielos que la tierra, así son los pensamientos del Creador. Mientras ésta pensaba que Dainara regresaría por las tierras del oriente, el Creador, para que estas malvadas y malvados Ircans caídos no pudieran dar con ella, la puso en un país muy pequeñito y olvidado del mundo, insignificante y pobre. Y cuando Dainara viniera a la tierra gloriosa, éstas seguirían buscando por el oriente, y no al sur. Fue así como Dainara ya estaba en el punto clave, México. Solo había que seguir protegiéndola para que pudiera llegar al tiempo de su misión, ya que si la encontraban antes, nada podría hacer, pues acabarían con ella antes de que empezara. Al igual pasaba con Miguel y con todos los llamados, pues los seres de la sombra sabían quiénes eran estos en el reino del Creador y para qué estaban aquí. Así que no debían encontrarlos. Todos ellos debían permanecer en lo oculto, mientras la vida de estos seguía como otros más. Por otra parte, otros también ya habían llegado, ya que estos eran parte fundamental para los planes de Jesús, y faltaba poco para el encuentro con aquella elegida, pues pronto llegaría el ojo del Creador, y estos eran Boquín, quien hoy es Yolanda, Meidelin, Magdalena, Aquila, Hortensia, Duana, Dolores, Jade, Esmeralda, quien había sido madre de los moabitas, Dina, la Gota, quien ahora llevaba por nombre Lorena, y entre estas habían muchas más Ircans que venían a la guerra contra Dalila y sus Ircans. Una de estas fueron de las que estuvieron con Eva o Dainara en el paraíso, de las cuales se llenó la tierra hasta que después del diluvio todos y todas llegaron a través de Noé.
el descendiente de la pareja elegida por el Creador, Eva y Adán, pero que a pesar de que todos volvieron a venir, por el obediente otra vez se corrompieron.